Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos con esta fiesta de Santa Inés, hoy en este día tan especial, que nos recuerda el martirio, es decir, ser capaces de entregar la vida por Cristo, hasta la última gotita de la sangre por el Evangelio. Ejemplo para cada uno de nosotros también en cuanto a una lucha por nuestra fe, por defender los principios y los valores que hemos aprendido y que el Señor nos ha traído. Queridos amigos, hoy el Evangelio nos está hablando de San Marcos, desde San Marcos, y nosotros conocemos que el Evangelio de San Marcos es el primero que se nos presenta entre los escritos de los evangelistas. Es la primera obra que procura reunir y hablarnos sobre la obra de Jesús. Y recordemos siempre que existen aquí dos comunidades prácticamente. Una es la comunidad cristiana que está luchando, que está entendiendo que en la persona de Jesús se han realizado las promesas de Dios. Y es el judaísmo también, por otra parte, que procura entender, pero al mismo tiempo le es difícil entender la propuesta de Jesús, la propuesta del Evangelio, la propuesta de la comunidad cristiana, que interpreta que en Jesús de Nazaret sobre todo le encontramos ya al Mesías. Y este breve Evangelio nos está comentando, por una parte, la admiración, ¿verdad?, de la gente que viene, que quiere saber, que quiere conocer. Es una novedad. El seguir a Jesucristo es siempre novedad de vida. Comienza el Evangelio de San Marcos diciéndonos así justamente. Estamos en el capítulo 3 recién, iniciando prácticamente, y Jesús que atrae a la gente. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente, Es decir, la necesidad que existe para el pueblo, la necesidad que existe para la gente cuando no estamos dando una respuesta real a la problemática del hombre. Y por eso que la gente, cuando escucha esta propuesta del Evangelio, cuando escucha la propuesta de Dios, procura de entender, de acercarse, de saber. Pero ñandeco ya poner que cuando se propone algo lindo, pero al mismo tiempo se propone algo que nos va a exigir renuncia, cuando nos va a exigir sobre todo dejar nuestras comodidades, no siempre entonces nosotros lo aceptamos con gusto. Apeañan de Yequapona, que es la propuesta del Evangelio. El Evangelio nos propone dejar de robar, el Evangelio nos propone dejar de ser deshonestos, el Evangelio nos propone tomar la cruz cada día y seguirle al Maestro. Pero es propuesta, queridos hermanos, y tenemos que saber que nosotros al mismo tiempo necesitamos de ese golpecito continuo, la constancia, la perseverancia. ¿Se acuerdan que los mismos evangelios, e incluso ya al final, incluso el libro del Apocalipsis, que nos habla y que nos dice solamente aquellos que perseveran, solamente aquellos que están golpeando, golpeen, el perseverante es el que va a conseguir el reino de los cielos, es el que va a entrar al reino de los cielos. Y así entonces el Evangelio nos está diciendo aquí que muchas de estas personas que estaban necesitadas de Dios, porque se daban cuenta que simplemente las propuestas humanas, las propuestas políticas en este caso, estamos bajo el dominio de los romanos, entonces no les da satisfacción. Poderes externos, pero que al final de cuentas también lo único que están haciendo es explotarle al pueblo, explotarle a la gente, dejarle en una mayor pobreza.
Y no es simplemente también la pobreza económica, queridos amigos, sino que es la pobreza en la propia dignidad, en el propio crecimiento como personas. Upeagoña del año mañana ya esa mía lleva. ¿Qué propuestas nosotros recibimos continuamente en nuestra vida de sociedad? Muchas veces son simplemente propuestas a ver cómo usted puede ganar más dinero, a ver cómo usted puede ser más famoso, a ver cómo usted puede entonces ir detrás de los placeres simplemente. Pero no nos enseña y no nos ayuda verdaderamente a buscar y a encontrar nuestra propia dignidad. La propuesta del Evangelio, como decíamos recién, es de lucha y de empeño. Y entonces, por una parte decíamos, cuando Jesús regresa a su casa, gente que se acerca, gente que quiere escucharlo, tanta gente que ni siquiera Jesús y sus discípulos dicen que podían comer. Es la novedad de vida, como decíamos. De cierta manera nos atrae porque queremos, ya hipotaja lleva. No queremos sufrir, y cierto, y no tenemos que sufrir. Dios no nos creó entonces para que nosotros estemos amargados, o no nos creó para que nosotros tengamos que sufrir o vivir en la pobreza, ¿verdad? El Señor nos creó justamente, y encima de eso, no solamente nos creó y nos largó al mundo, sino que al mismo tiempo, en Baiteña de nos dio toda la naturaleza, todas las riquezas. Y ahí está el problema entonces, queridos amigos. El cómo nosotros primero entendemos esta propuesta, cómo hay que hacer para aprovechar bien de estas riquezas que el Señor nos ha regalado. Y viene la segunda partecita. Se nos presenta la novedad, se nos presenta la curiosidad, se nos presenta el deseo de acercarnos y de tener una respuesta a los problemas existenciales del hombre. Primera parte. Y después dice, cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Aquí la figura del pariente, de los amigos, del clan, de la cercanía, se está refiriendo también directamente a nuestra forma de entender, de discernir, de interpretar la propuesta del Señor. ¿Quiénes son los parientes? Y los parientes somos todos, en el sentido de que estamos en la misma propuesta de interpretar lo que Dios nos está regalando, lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios ante tanta bondad y generosidad puso en nuestras manos, nosotros después lo estamos interpretando y cómo lo estamos utilizando, ¿verdad? Cuando dicen que salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado, es un exaltado, es la palabra clave. Y esta será una de las mayores cruces, ¿verdad?, de Jesús, sin duda, porque viene a ser la incomprensión. Pero no es solamente porque no le comprenden, etcétera, etcétera. No es en ese sentido. Nadie con daña entende ya, sino que hoy es la incomprensión en el sentido de que nosotros ñembo, ¿verdad? El ñembo famoso de nuestra lengua guaraní, el ñembo. Sabemos bien lo que significa, sabemos bien lo que implica para nosotros, sabemos bien cómo nosotros tendríamos que hacerlo, pero sin embargo rehusamos. Preferimos quedarnos en nuestra propia comodidad. Y entonces, esto es lo que aquí los parientes, es decir, aquellos que estamos rodeando a Jesús o decimos que estamos en el camino, porque aquí se refiere directamente al judaísmo, El judaísmo, Sheikh Guapa Oí, Orente Oí, Orela, pueblo elegido, Ayepa Orero y Guapa Oí, Orellana, Orela, Oreno y Bacue, Ayepa Oroya Pojanua, Cotapecoa de salvación, Upeisha Manteñan de Yara, Orepuisinota, Ayepa, esa salvación que llega a través del pueblo, etc. Pero sin embargo, como la propuesta de Jesús es una propuesta muy exigente, la propuesta del Señor es una propuesta de cruz. Y entonces preferimos decir, es un exaltado. La ñandella etamo peña neñe, ¿sabe qué vamos a decir? Itaura ingoko,
Cuando itavirai, vaigo la cuaje y se añande, vaigo cualo yerure se añande. Imagínense renunciar a nosotros mismos. Pero cuando itavirai, vaigo cualo y añande. Si ñande go yaiko pona iteri gusto iteingo la ñande yaiko haya. Ñamonda ñande yapu, yayapo cuestiones ilícitas, etc. Pero ya es esa, ¿verdad? Ya es esa. Y que alguien venga y te proponga y te diga, che, atención, eso no nos va a llevar a nada como comunidad. Nos lleva a la perdición, nos lleva a la infelicidad, no nos hace crecer. Tal vez vos, de una forma egoísta, estás contento en el sentido muy egoísta. Te estás mirando simplemente a vos mismo, pero no te das cuenta entonces que estás destruyendo a la comunidad. Estás destruyendo a otros hermanos. Estás haciendo el mal a tu entorno. Entonces, queridos hermanos, hoy que estamos reflexionando con este breve pasaje de la palabra de Dios, San Marcos, capítulo 4, atención, porque si nosotros no queremos aceptar la propuesta del Evangelio, si nosotros no queremos asumir lo que el Señor nos está proponiendo para hacer un camino de felicidad, ciertamente que le buscamos, como decimos, pelos en el huevo, ¿verdad? Y entonces preferimos decir, no, cuando itavirai, la y añandé, no, pean yapu, pean no peixen, sí ahí me pone interés. Y entonces nos anquilosamos en nuestros propios pecados, en nuestra forma de pensar. Queridos hermanos, vamos a pedir entonces al Señor que nos ilumine, que nos bendiga, que nos ayude verdaderamente a hacer un camino primero de sanación interior, conocernos, sabernos quiénes somos, ¿verdad?, ante el Señor, qué hemos recibido de parte de Dios. Y desde ahí, desde ese examen de conciencia profundo, entonces digamos, Señor, ¿cómo ahora yo tengo que escuchar este mensaje que me estás dando, que me estás dejando? Y sobre todo, ¿cómo debo comprometerme con tu Evangelio? Que así sea. Que así sea.